Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Hipotiroidismo y caída de pelo en la mujer. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero contestar una pregunta de la amiga que nos escribe en Metabolismo TV. Ella se llama Paz Belén Muñoz Loyola. Y no estoy seguro de qué país nos escribe, pero parece algo así como Colombia. Si no, es México. Y dice así, dice, soy Paz, tengo 22 años y estoy regulándome el hipotiroidismo, o sea, se está tratando el hipotiroidismo. Me lo detectaron hace poco más de un año y si bien he tenido resultados en cuanto a mi metabolismo, aunque nunca he sido obesa, en cuanto a la caída de pelo cada vez he ido empeorando, o sea, se le está cayendo el pelo. Pierdo cabello a cada rato, pero vuelve a crecer, nunca en las mismas cantidades que tenía antes y en verdad es súper desagradable. Además, mi cerebro ya no funciona como antes y la capacidad de retener se ha visto un poco deteriorada. Bueno, vamos a darle un poquitito aquí de luz a la amiga Paz en relación a este problema de metabolismo que es causado por el hipotiroidismo y por los problemas de la tiroides que empieza con la caída del pelo. Fíjense, la tiroides, que es una glándula que está aquí en el centro de la garganta, del cuello, controla todo el movimiento del cuerpo, todo el crecimiento, toda la regeneración de las células y toda la oxigenación de las células. O sea, que toda la energía del cuerpo se controla de aquí. Usted podría decir que la tiroides es el pedal acelerador del cuerpo y no se equivocaría. Es lo que acelera el cuerpo o lo desacelera, ¿no? Cuando una persona tiene hipotiroidismo, que es que la tiroides está muy baja, muy vaga, está produciendo poca hormona tiroidal, pues se afecta el crecimiento de las células, incluyendo el crecimiento de las raíces del pelo. Entonces la persona, el pelo de forma natural se muere, se cae, pero no sale pelo nuevo para reemplazar ese. Y entonces si sale, sale demasiado lento. Quiere decir que se cae más rápido que lo que crece. Y usted ve una mujer, por ejemplo, con hipotiroidismo y empieza a ver que cuando se peina, empieza a encontrar mucho pelo en el cepillo. Eso es un signo claro de que hay hipotiroidismo. Ahora, la buena noticia es que eso tiene solución. Y tiene solución cuando uno aplica, por ejemplo, una dieta como la dieta 3x1 o dieta 2x1 que está en el libro El Poder del Metabolismo, automáticamente el metabolismo empieza a funcionar mejor y ayuda a la tiroides. Nada le hace más daño a la tiroides que aplicar la dieta incorrecta para el cuerpo. Por ejemplo, usted quiere dañar una tiroides, métale mucho azúcar, métale mucho pan, métale mucha harina, no tome agua, pase mucho estrés y usted verá que se le afecta a la tiroides. Usted quiere reparar una tiroides, hacerle que funcione mejor, ok, corte los carbohidratos refinados, averigüe qué tipo de sistema nervioso es dominante en su cuerpo, si es pasivo o es excitado. Sabe que si es pasivo es un cuerpo más carnívoro, que necesita carne y ensalada y vegetales. Si es un cuerpo excitado necesita más vegetales, ensalada y carne blanca con poca grasa o con ninguna grasa y muy poca sal. Y automáticamente cuando usted ajusta eso a la dieta 2x1, dieta 3x1, es increíble, pero la tiroides empieza a funcionar mejor. Nosotros hemos visto personas que nos llegan con un laboratorio que dice que la tiroides está terrible. El médico dice que está terrible y eso es lo que refleja el examen de laboratorio. Hacen la dieta 3x1, empiezan a hidratar el cuerpo, nos regresan al mes y de momento el médico dice, oye, se mejoró la tiroides, ya no necesitas tanto medicamento. ¿Qué cambiamos? Cambiamos el estilo de vida. Le dimos ayuda al cuerpo para que el cuerpo pudiera tolerar los cambios, porque la tiroides necesita un nivel estable de energía. Si se le dan los alimentos incorrectos, pues afecta a la tiroides. Por ejemplo, hay alimentos que afectan la tiroides. El maní, o sea, los cacahuates, afecta a la tiroides. La yuca, que en algunos países le llaman distinto, pero que es un tubérculo, tiene unos niveles de goitrógenos que afectan la tiroides. Comer alimentos de soya, que la anuncian muchísimo por ahí como que es algo bien saludable, pues tiene goitrógeno y afecta a la tiroides. O sea que hay alimentos y hay sustancias dañinas de la tiroides. El fluoruro, cuando usted usa pasta de diente con fluoruro, que casi todas las pastas de dientes tienen fluoruro, que lo venden como que es una cosa buenísima para los dientes, para las caries, aunque no hay pruebas de ello, pues el fluoruro afecta a la tiroides porque desplaza el yodo. El fluoruro y el yodo se parecen mucho en su peso molecular. Cuando entra fluoruro al cuerpo, con la pasta de dientes, empuja el yodo. Y como el yodo es lo que utiliza la tiroides para hacer la hormona, pues automáticamente empieza a fallar la tiroides, ¿ves? O sea que todos esos son los factores
Cuando una persona empieza a aplicar la dieta 2x1, 3x1, la hidratación y aplica el estilo de vida que se explica en el libro El Poder del Metabolismo, automáticamente ya se le deja de caer el pelo, se siente mejor, duerme mejor, no tiene insomnio, no le falla la mente, tiene mejor memoria, y lo que estamos haciendo es un milagro. Pero en verdad no estamos haciendo ningún milagro, solamente le estamos devolviendo al cuerpo un nivel de energía razonable. Esto lo comparto con ustedes porque la verdad siempre triunfa.